Buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Diegues Campa, residente en neurología. El protocolo de tesis está titulado Costo-efectividad de la cirugía en epilepsia fármaco-resistente, el costo de no operar. La tutora es la doctora Elma Marielis Paredes Aragón. Como introducción, la mayor parte de los pacientes con epilepsia en países en vías de desarrollo no reciben tratamiento necesario. La epilepsia fármaco-resistente se define como una falla de dos esquemas de fármacos anticrisis tolerados y apropiadamente escogidos para alcanzar la libertad de crisis sostenida. Alrededor del 30% de los pacientes con epilepsia son diagnosticados con epilepsia fármaco-resistente. En cuanto a la cirugía de epilepsia, los resultados apoyan la superioridad de esta sobre el tratamiento médico. El éxito de la cirugía puede ser definido por el completo cese de crisis sin disfunción cognitiva, sin alteración psiquiátrica o neurológica posoperatoria. Y el tratamiento quirúrgico de epilepsia del lóbulo temporal fármaco-resistente mejora ambos, tanto el desenlace como la calidad de vida comparado con el tratamiento médico óptimo. Aproximadamente el 1.5% de los pacientes recién diagnosticados con epilepsia pueden eventualmente requerir la cirugía y el retraso de la cirugía de epilepsia está en alrededor de 15 a 20 años. En cuanto a los costos en epilepsia, la epilepsia supone una gran carga económica para los sistemas de salud, debido a que las hospitalizaciones por crisis epilépticas ocurren con más frecuencia que las relacionadas a diabetes. Hay 50 millones de personas con epilepsia en el mundo y de ellas 125.000 mueren cada año. Más del 80% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos. Y más o menos la cirugía se vuelve rentable en alrededor de 3 años y el 89% de las simulaciones favorecen la cirugía a lo largo de la vida. En cuanto al planteamiento del problema, la epilepsia es un problema de salud pública que afecta alrededor del 1% de la población de adultos, siendo la segunda causa de discapacidad intelectual, particularmente en adultos jóvenes. El 30% de los pacientes con epilepsia se consideran fármaco-resistentes, que se define como una falla de dos esquemas de fármacos adecuadamente tolerados y apropiadamente escogidos para alcanzar la libertad de crisis sostenida. En cuanto a la justificación, es bien sabido que la cirugía de epilepsia es mucho más efectiva que los fármacos anticrisis para lograr la libertad de crisis en esta población, y existe una falta creencia de que los costos de la cirugía de epilepsia suelen ser mayores al costo de no operar. A pesar de que hay literatura mundial que lo ha demostrado, no hay un estudio en la población latinoamericana que determine si esta noción es aplicable a nuestra población. En cuanto a la pregunta de investigación, la costo-efectividad asociada a pacientes sometidos a cirugía de epilepsia fármaco-resistente es mayor al tratamiento médico a mediano y largo plazo en pacientes mexicanos. Los objetivos: el objetivo principal, valorar el costo-efectividad de la cirugía de epilepsia en comparación con tratamiento médico en pacientes con epilepsia fármaco-resistente. Como objetivo secundario, se evalúa la eficacia de la cirugía de epilepsia en el control de crisis epilépticas en el año de seguimiento. Conocer las complicaciones más comunes y costos asociados a hospitalización en pacientes con epilepsia fármaco-resistente. Y describir las variables demográficas en la población con epilepsia fármaco-resistente y posible asociación con desenlaces pronósticos. Se trata de un estudio descriptivo y analítico, observacional, retrospectivo, un análisis específico de costo de efectividad. El lugar de estudio es la consulta externa de la clínica de epilepsia del instituto. La población de estudio son todos los pacientes con epilepsia fármaco-resistente y sometidos a cirugía de epilepsia dentro del instituto en los últimos 2 años y con un expediente que tenga al menos 10 años. Y la muestra es un muestreo a conveniencia. En cuanto a los criterios de selección, son los adultos mayores de 18 años diagnosticados con epilepsia que cumplen los criterios de epilepsia fármaco-resistente y los pacientes sometidos a cirugía de epilepsia del instituto en los últimos 2 años con el expediente completo. Como criterios de exclusión, son todas las personas que no cumplen los criterios sin expediente o información incompleta dentro del expediente electrónico, la realización del procedimiento quirúrgico en el contexto de un estado epiléptico o que hayan fallecido, que estén finados en el periodo de seguimiento de la consulta externa.
En cuanto al panorama general, se tomaron todos los pacientes con cirugía de epilepsia, con epilepsia farmacoresistente, y esos pacientes se compararon antes y después del procedimiento quirúrgico, en donde se hicieron los dos grupos, tratamiento médico como los prequirúrgicos y cirugía de epilepsia como los postquirúrgicos. De ahí se calcularon todos los costos y las características de cada paciente, los costos de hospitalizaciones en terapia intensiva, hospitalización, urgencias, consultas médicas, medicamentos, evaluación diagnóstica y todo lo que concierne al protocolo quirúrgico. En cuanto al análisis estadístico, se hicieron dos tipos de análisis, uno descriptivo y uno específico costo-efectividad. En este es una evaluación económica que provee a los sistemas de salud la evidencia que tiene la intervención representada en valores de dinero, y una evaluación económica incorpora los costos relacionados a la intervención de salud y los cambios en costos a partir de dicha intervención. Ahí se calcula algo denominado ICER y ACER, que son precisamente unos marcadores en donde se compara el costo del procedimiento, de la acción que se va a realizar, y el costo sin el tratamiento o sin la acción realizada, así como el desenlace de ambas cosas. En cuanto a los resultados del análisis descriptivo, se tomaron un total de 36 pacientes, de los cuales el 52% fueron hombres. La edad promedio era de 24 años, el 38% residentes de la Ciudad de México. Los años con epilepsia hasta el ingreso al instituto fueron 13 años y los años en abordaje hasta la cirugía fueron 3.6. Los años con epilepsia hasta la cirugía fueron 16. Y en cuanto a la etiología de la epilepsia, la esclerosis mesial temporal fue la más frecuente con el 39%, la displasia cortical con el 25% y la epilepsia focal del lóbulo frontal con el 11%. Los tipos de cirugía de epilepsia, el más realizado fue la colocación de BNS en un 50%, lobectomía, lesionectomía y callosotomía. Las comparaciones entre los grupos pre y postquirúrgico, en los fármacos anticrisis, la cantidad promedio mediana utilizada en el grupo médico fue de 4 y en el grupo quirúrgico fue de 3. Los fármacos más frecuentes utilizados en ambos grupos fue el levetiracetam, y las hospitalizaciones anuales, la media de los días en urgencias fue de 4.2 en urgencias en el grupo médico y 0.55 en el grupo quirúrgico, 2.86 en hospitalización en el grupo médico y 0.8 en el grupo quirúrgico. Los días en terapia intensiva 1.75 en el grupo médico y 0.02 en el grupo quirúrgico. La libertad de crisis se alcanzó en el 25% de los pacientes del grupo quirúrgico, y la cantidad de crisis mensuales, la mediana en el grupo médico fue de 128, la media de 30, y en el grupo quirúrgico la mediana fue de 10.33 y la media de 1.25. En el análisis de costo-efectividad, el costo del primer año del grupo quirúrgico fue de 271.757, más que el grupo del tratamiento médico, fue más costoso el tratamiento quirúrgico. En el tercer año los costos fueron muy similares, con una diferencia de 12.184. Y al cuarto año se invierten los costos, siendo el grupo quirúrgico menos costoso en comparación con el grupo del tratamiento médico por 117.602 pesos mexicanos, por lo cual el costo de la cirugía de epilepsia se recupera a partir del cuarto año de seguimiento. A partir de entonces, los costos son menores. Y en el análisis de ICER y ACER, igualmente el primer año tenemos un costo-efectividad negativo. Sin embargo, a los 5 años y a los 10 años es positivo, lo que significa que hay una recuperación por desenlace y sale más costo efectivo la cirugía de epilepsia en comparación con no operar. En conclusión, la cirugía de epilepsia es más costo efectiva a mediano y largo plazo en el tratamiento médico continuo para pacientes con epilepsia fármaco resistente. Aunque el costo inicial de la cirugía es mayor, esta inversión se recupera generando ahorros sustanciales en los costos de atención médica a largo plazo. La cirugía de epilepsia se vuelve rentable a partir del cuarto año de seguimiento si los pacientes son intervenidos quirúrgicamente en el primer año, demostrando que la cirugía no solo mejora la calidad de vida y el control de crisis epilépticas, sino que también resulta en una importante reducción de gastos para el sistema de salud. La bibliografía. Muchas gracias.